Hola hermanos, los saludo a todos con la paz del Señor. Dios los bendiga a todos. Vamos a esperar que se vayan conectando los hermanos acá, ya cuando vayan. Los primeros me van poniendo con el dedito, ahí estamos, ahí ya estamos. Ahí estamos. Andy, Dios te bendiga. Algunos todavía están con el vivo de Anto, bendiciones. Buena transmisión, Cevita, Dagna, Antonella, gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, mi hermana Fátima, muchas bendiciones. Nos estamos preparando para recibir la palabra, así que mientras se van conectando los hermanos, ya están Emías también de este lado. Dios los bendiga. Dios bendiga sus vidas. Acá transmitiendo desde la iglesia. Meli, Dios te bendiga. Hermana Adriana, mi hermano Héctor, Dios los bendiga. Gracias por seguir. Dios los bendiga. Aquí estamos. Vamos a esperar que lleguen algunos hermanos Roberto. Dios te bendiga, hermano Roberto. Yo acá continúo con unos problemas de salud, pero bueno, gracias a Dios, hoy me siento mejor. Volvimos atrás en las fases. Pero bueno, ya falta poco, si Dios quiere, para que se vaya este virus y podamos volver entre paréntesis a la normalidad. Nati, Dios te bendiga, gracias por compartir. Bendiciones. Mi hermana Elsa, Dios la bendiga. Pastora, Dios la bendiga. Vamos a esperar un poquito más. Le vamos avisando a alguien en el grupo de WhatsApp de la iglesia, por favor, para que sigan se conecten los hermanos. Ahí ya estamos. Dios los bendiga a todos. Una tarde preciosa. Acá en Comodoro, en Rivadavia. Pero bueno, no se podía salir, así que todo a resguardarse. Fase 1 por hoy. Mañana no sabemos qué vamos a encontrar. Pero bueno, uno se va adaptando. Pero como decía Seba, no hemos dejado de predicar la palabra de Dios. Enfermo o no enfermo, siempre estamos en vivo, siempre con iglesia cerrada o abierta, siempre predicando la palabra de Dios. Gracias hermanos, Dios los bendiga. Los saludo mientras los invito para que vayan buscando la palabra. La palabra está en el libro de Jonás. Jonás. Una vez que lo tengan, le vamos a dar lectura. Me dicen bien si se escucha bien la música, si escuchan bien la palabra, me van poniendo un dedito para arriba, así seguimos la transmisión. Dios los bendiga a todos. La palabra, Gustavito, Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia. En el libro de Jonás, capítulo 1. Esta palabra vamos a hacerla en dos partes, hoy vamos a predicar una parte. Y el miércoles que viene, Dios mediante, predicamos la otra parte. Dice lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos. Dios los bendiga. Jonás es un libro que es un profeta que muchos lo recuerdan como el profeta que desobedeció a Dios, ¿no? Pero con esta palabra que quiero predicar hoy, quiero compartir con ustedes como muchas veces nosotros también tomamos decisiones contrarias a la que Dios quiere. Y también hay una parte de un Jonás en nuestro interior, que es la parte que Dios en esta tarde quiere que nosotros podamos sacar de nuestro interior. Ese Jonás que no te permite avanzar, que no te permite obedecer, que no te permite caminar en obediencia a la palabra de Dios. ¿Quién era Jonás? Jonás era esos jóvenes profetas, misioneros, que era un poco regañadientes. ¿Cómo es una persona regañadiente? Es aquella persona que hace las cosas pero siempre protestando. Y a veces nosotros tenemos ese espíritu de hacer las cosas, pero hacer las cosas de mala gana. Es como cuando de repente un padre envía a su hijo y el hijo no está conforme con la ordenanza que le da el padre y lo hace, pero lo hace por cumplir y lo hace mal.
Así era la actitud un poco de Jonás, y quizás un poco más perversa, porque directamente él no estaba de acuerdo con lo que Dios quería hacer. Para entender esta palabra, vamos a ir al principio, al contexto de historia. ¿Cómo comienza esta misión? Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive y pregona contra aquella ciudad. Nínive era una ciudad grande y poderosa, casi la capital del imperio sirio. Y había subido mucha maldad, eran tiempos muy difíciles. Entonces Dios, antes de ejecutar juicio, quería darle una oportunidad para que toda esa ciudad, esa gran ciudad, que era una ciudad de muchos mercantiles, una ciudad muy comercial, se pudieran arrepentir y pudieran conocer a Dios. ¿Y quién más que sus propios hijos que puedan ser la voz del Señor? Entonces Dios le encomienda esta misión al joven Jonás, que al principio, cuando escucha la misión, no pone ningún tipo de excusas para no hacerlo. Pero definitivamente en el versículo 4 nos encontramos que Jonás toma la mala decisión de huir de la presencia de Dios, de no seguir lo que Dios le estaba haciendo sentir. ¿Por qué toma esta decisión Jonás? Dios sabe y conoce y nos conoce a cada uno de nosotros. Siempre busca una sola cosa el Señor: que nosotros podamos ser obedientes. Él nos enseña y nos da órdenes claras y precisas ante determinadas circunstancias, situaciones, las cuales tenemos que llevar adelante. Todos en los caminos del Señor tenemos una misión, y esa misión es poder ir y predicar la palabra del Señor. Todos cumplimos la misma función. Dios nos llamó para poder predicar tu palabra, la palabra del Señor. Hablar la verdad, lo que Jesucristo ha puesto en nuestras vidas. Pero a veces nuestra actitud rebelde, nuestra actitud desobediente, nos lleva a caminar en desobediencia, y las consecuencias que tiene ir en dirección contraria a la que Cristo nos otorgó. A lo largo del caminar, sea más temprano, más tarde, siempre tenemos que aprender a ser dirigidos por Dios. Cuando usted le entrega su vida a Dios, es ahí a donde uno recapacita y dice: yo ya no tengo control de mi vida, ahora Jehová controla mi vida. Porque esa es la parte donde yo le entrego a Dios, le otorgo la conducción de mi vida. Porque yo, cuando la conducía, yo me equivoqué, yo fracasé, yo fallé como hombre, quizás vos fallaste como mujer, pero cuando Dios toma la rienda de tu vida, todo comienza a cambiar. O sea que ya no nos dirigimos, nosotros somos dirigidos por la voz del Señor, por la voz del Espíritu Santo. Dios tiene un trato especial con cada uno de sus hijos, tiene un trato con tu vida, con mi vida, con todos. Y también iba a tener un trato especial con Jonás. Jonás pensó que estaba preparado para servir a Dios. Pensaba que era fácil obedecer. Pero es fácil cuando coincidimos con lo que Dios quiere hacer. Pero es muy difícil cuando yo no estoy de acuerdo con lo que quiere hacer Dios. Y ese fue un problema grave. Y eso era lo que le estaba pasando a Jonás. Capaz que si lo mandaba a predicar a cualquier otra ciudad no hubiera tenido reparos en ir. Pero justamente Dios lo estaba llamando a predicar palabra de salvación para un pueblo, para un imperio que había sido sumamente dañino para su pueblo. Entonces, a pesar de que ya habían pasado años de la conquista de estos imperios, Jonás todavía conservaba cosas en su corazón de su pasado. Y esas son las cosas que Dios quiere sacar de nuestras vidas. Todo aquello que a nosotros nos aleja de Dios. Todo aquello que nos perjudica para no crecer. Entonces Jonás todavía tenía rencor hacia los sirios. Él no quería que se salven. Él quería que perecieran. Él no quería que Jehová aplicara misericordia con ellos. Porque él consideraba que tenían que morir porque le habían hecho mucho daño a su pueblo. Por eso toma la mala decisión de huir de la presencia de Dios. Cuando Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas, a veces por determinaciones o malas decisiones nosotros nos alejamos de Dios y las consecuencias que tiene de alejarse de Dios. Yo no conozco hasta hoy día personas que, apartadas de Dios, le haya ido bien o yendo en dirección contraria.
en los caminos del Señor le haya ido bien. Te lo digo por experiencia propia, porque yo más de una vez quise tomar un camino cuando era adolescente, cuando fui joven, de querer apartarme, de ir en dirección contraria a lo que Dios quería. Pero tarde o temprano siempre hay las mismas consecuencias. Entonces dice la palabra de Dios que Él no omitió juicio, no dijo no estoy de acuerdo, directamente cayó. Pero en su corazón ya decidió no hacer esa misión y abandonar la dirección que Dios le había dado. Hoy en este tipo de pandemias nos ponemos a replantear mucho. Y nos hemos cansado de escuchar de que Cristo viene. Y es verdad, hay muchas cosas que se están cumpliendo en la palabra de Dios. Hay muerte, hay enfermedades. Y nosotros como pueblo no estamos exentos a lo que está aconteciendo. Hay pastores que se están enfermando. Hay hermanos que se están enfermando. Pero más allá de la enfermedad, nosotros tenemos que ponernos a pensar cómo estoy caminando yo. ¿Cómo estoy preparándome para la venida del Señor? Jesucristo fue a preparar ese viaje para que nosotros como iglesia podamos ir luego con Él. Pero ¿cómo me estoy preparando yo para ese día? ¿Estoy caminando en obediencia? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo está mi carácter? Porque esto también tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra capacidad de poder responderle al Señor cuando Él nos necesita, con nuestra capacidad para poder entender cuando Dios nos dice algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. Imagínense que de Él dependía la salvación de muchas personas, del mensaje que Él pudiera dar. Pero por tanto rencor y odio que había en su corazón, estaba dispuesto a que miles de personas perecieran, pero Él no les iba a predicar. Desobedecer a Dios, apartarse de Dios, para que otros no accedan a la salvación. Pero no se estaba dando cuenta lo siguiente, que no solamente Él no iba a ser, digamos, el canal para que otras personas conozcan a Dios o para que otras personas accedan a la salvación, sino Él mismo estaba perdiendo su propia salvación, porque eso es lo que uno hace cuando desobedece a Dios. Cuando uno desobedece a Dios o cuando va en contra de la voluntad de Dios, no nos esperan cosas buenas. No podemos pretender llegar al reino de los cielos si no hago las cosas bien, si no puedo obedecer en lo más mínimo que Dios quiere. Siempre decimos que el Señor tiene pensamientos grandes y maravillosos para nuestra vida, pero cuando los pensamientos esos no coinciden con nuestros pensamientos, tomamos la determinación de huir de Dios. ¿Cómo puede un ser humano huir de la presencia de Dios como si eso fuera posible? Es imposible, porque donde quiera que vayamos, aún los confines de la tierra, de ahí nos sacará y nos rescatará el Señor. El propósito de Dios se va a cumplir. Pero nosotros tenemos que entender que solamente nosotros podemos alcanzar la salvación caminando en obediencia. Jonás era inmaduro. Más de una vez Dios lo podía haber usado, o lo usó, pero habían cosas que todavía en su interior no habían alcanzado a madurar. Hay personas que a veces se confunden y dicen, bueno, pero yo creo que no estoy tan mal porque Dios me usa todavía para predicar. No importa si no voy a la iglesia o no importa si no me estoy congregando, porque yo no me olvido de Dios. Pero en esta palabra nos vamos a dar cuenta que no alcanza con eso. Nosotros tenemos que caminar en obediencia a la palabra del Señor. No es difícil de entender. Hay una parte nuestra, hay una parte carnal que quiere seguir controlando nuestra propia voluntad. Y cuando nosotros tenemos que cedernos ante la voluntad de Dios. Hermano, hermana, yo no sé cómo está tu situación, porque hay muchas personas que conozco y hay personas que no conozco, y capaz que este mensaje llegará a otras personas que están quedados en el camino. Quiero decirte, mi hermano, que es importante, que no hay más tiempo, que puedas buscar una iglesia, o que puedas volver a la iglesia donde estabas. Si te fuiste en desobediencia, o no coincidiste con el pastor, o eran muchas exigencias que considerabas que tenía, que puedas volver al lugar que Dios te preparó, porque es ahí a donde Dios te va a bendecir. No es cualquier dirección, porque ¿qué dijo Jonás? Bueno, si hay viaje, yo elijo el destino. Y él decidió irse a otro lugar. Versículo 4 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y allí una nave que partía para Tarsis pagando su pasaje. Oh casualidad, cuando llega habían varios destinos. Y él elige ir a Tarsis. El enemigo siempre va a estar ofreciéndote salidas que te alejen de Dios.
Y el camino que él tenía que ir, donde él tenía que ir a pregonar la palabra, 900 kilómetros. Prefirió hacer más de 4.000 kilómetros, porque eso también es una palabra que usted tiene que pensar. Él prefirió hacer un viaje más largo con tal de no obedecer a Dios. 900 kilómetros, era un viaje de aproximadamente un día. Prefería estar 3 días viajando, pero no hacer lo que Dios quería. El Señor nos va a marcar el camino. Dios quiere que uno pueda estabilizarse en su camino, que pueda crecer, que pueda madurar, que pueda hacer la voluntad del Señor. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Jonás? Todos sabemos cómo termina la historia, dice que viene un gran pez y lo traga, y él recapacita y entra en sí. El Señor no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y si es verdad que estamos viviendo los últimos tiempos, que nosotros nos podamos preparar para que no nos sorprenda la venida del Señor, para que no nos sorprenda, para que no reaccionemos tarde. Podemos reaccionar a tiempo. Hoy te podés poner a cuenta con Dios. Hoy podés decirle, Señor, yo quiero ser obediente en todo. ¿Qué tenía Jonás en su corazón contra los sirios? Rencor, odio. Recordaba todas las frustraciones que vivía en su niñez. Y así pasan las personas, y así viven en el Evangelio. Muchas personas que les cuesta perdonar, les cuesta olvidar, les cuesta sacarse sus cosas del pasado, todavía están luchando con tentaciones de su vieja vida, cuando ya pasaron un tiempo importante en los caminos del Señor, pero hay cosas que todavía cuestan poder manejar o controlar. Dios te va a dar la autoridad y el poder para poder guiarte por buenos caminos, pero uno tiene que dejarse llevar. Es a donde viene la capacidad nuestra docibilidad para poder entender a Dios y decirle, Señor, o sea, yo sé que me cuesta, pero lo voy a hacer para empezar a practicar la obediencia. No sé cuánto tiempo pasará que las iglesias permanecerán cerradas, pero ojalá que cuando tengamos nuevamente la apertura puedan venir un montón de hermanos que habían dejado de concurrir y puedan volverse a los caminos del Señor. Hay personas que porque no coinciden con el pastor, porque el pastor les exige, o la pastora, toman determinación y dicen, bueno, me voy a otra iglesia. Pero tampoco es la solución. Hay un lugar donde Dios te marcó para que vos puedas crecer. Y es cuando estés en ese lugar, es ahí a donde va a resplandecer la bendición de Dios. Porque si no te vas a pasar errante de iglesia en iglesia sin encontrar la dirección. Pero vuelvo a repetir, como te he dicho otras veces, no pasa por la iglesia, pasa por nuestra capacidad de obedecer. Si yo tengo un corazón duro, un corazón que le cuesta todavía perdonar, un corazón que todavía está sujeto a pasiones terrenales, vaya donde vaya siempre voy a tener las mismas dificultades y voy a caminar en desobediencia. Dice la palabra de Dios que vino Jonás y dijo, bueno, yo voy a pagar mi boleto. Como diciendo, yo me voy a hacer cargo de mi decisión. Porque eso es lo que a veces pasa. A mí me ha tocado despedir a hermanos que vienen y me dicen, pastor, me voy porque necesito algo distinto para mis hijos. Me ha tocado. Y por experiencia propia yo lo he visto que esas mismas personas no fracasan en tu iglesia, fracasan en otra iglesia y fracasan. Porque no es la iglesia, sino es su corazón que no está dispuesto a cambiar. Está aferrado todavía a las cosas materiales. No le entregan el tiempo a Dios. Priorizan sus propias vidas y no priorizan sus vidas espirituales. No se preocupan por su vida espiritual, de orar, de buscar de Dios, de practicar la santidad, de vivir la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver su gloria. Entonces uno todos los días tiene que replantearse, ¿cómo estoy caminando? ¿Acaso quizás yo también hay una parte de Jonás que está desobedeciendo a Dios? Yo te puedo decir que hay muchas cosas que a veces nos cuestan poder entender, pero la mejor manera de poder ayudarnos es aprender a reconocer nuestros problemas. Tengo problemas con mi carácter, no me gusta que me digan las cosas. Si el pastor me dice algo, yo me enojo y me voy. Entonces eso es lo que el Señor quiere en esta tarde, que cada uno de nosotros recapacitemos. ¿Qué tenemos fuera de Dios? ¿O quién vamos a encontrar fuera de la ruta de Dios? ¿Cuántas veces te equivocaste por caminar apartado de Dios? Y vivís tomando equivocaciones, cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque no consultás a Dios. No consultás a Dios. Él ni siquiera le dijo, Señor, ¿puedo decirte algo? Porque quizás hasta Dios le hubiera dado las explicaciones por qué él.
Quizás el Señor le ha dicho, mira, Jonás, tenés que ir justamente para vencer eso que está en interior, tenés que ir tú. Y yo sé que cuando tú te levantes a predicarle todo ese imperio, a esta ciudad, yo mismo voy a ir sanando tu corazón a medida que vas hablando. Pero sin embargo, él no omitió su preocupación y se fue. Así como quizás un día para el otro decidiste no venir más a la iglesia. Decidiste no atender más el celular al pastor. Decidiste salirte de los grupos de la iglesia. Yo me acuerdo, porque Jonás tomó una ruta más lejana. Buscó un camino más lejano. Él quería irse bien lejos de Dios. O de la ruta original de Dios. Cuando yo tenía 14 años y decidido abandonar la iglesia, o decidido no ir más a la iglesia, empecé a evitar los horarios que tenían los cultos. Y yo sabía que en ese horario de las 7, 7:30, cuando empezaba el culto a las 8, entonces empezaban a pregonar los hermanos, porque en aquel tiempo no habían tantos autos y la mayoría de las personas iban a la iglesia con la Biblia y con su familia. Entonces yo evitaba esos horarios y buscaba caminos alternativos, así tenga que hacer un poco más de cuadra, para no encontrarme los hermanos. Porque yo sabía que yo estaba caminando en desobediencia. Pero Dios de una manera u otra siempre me hacía topar con los hermanos. Y siempre me recordaban a quién le pertenecía. Y dónde tenía que estar yo ese día mientras ellos estaban juntándose para hacer reuniones. Dónde tenía que estar. Y el Espíritu Santo por mucho tiempo me amonestó para poder volver a Él. Porque nosotros somos escogidos de Dios. No somos cualquier cosa, no sos cualquier cosa, Dios te ama. Dios no quiere que sus plantas, que nosotros que somos plantas, nos sequemos por estar apartados del jardín del Señor. Es necesario. Algunos dicen, bueno, Dios está en todos lados, igual quedándome en mi casa. No, no es lo mismo. No es lo mismo porque estás en desobediencia. Porque vos podés ser el canal de bendición para muchas personas, pero por tus propios prejuicios, por no querer entregar cosas de tu pasado, por estar todavía arraigado a cosas de tu pasado, te están perjudicando en tu presente. Tenés tremenda ministerio, tremenda misión de parte de Dios. Hay un ministerio floreciente en tu vida, pero a veces nuestras propias decisiones o malas decisiones nos llevan a nosotros a poder fallarle a Dios, a equivocarnos. Jonás quizás no lo conocía del todo a Dios como él pensaba. Él pensó que Dios lo iba a dejar ir y ya está, y bueno, quedará con una simple desobediencia. Pero también esta palabra, si Dios la permite que podamos predicar hoy en día, es para que nosotros podamos tener memoria, que jamás puedo ir yo en contra de la voluntad de Dios. Saben que Jonás fue cobarde, porque un cobarde es aquel que no reconoce sus errores y que prefiere dejar de venir a la iglesia, prefiere dejar para no hacerse cargo de sus errores. Dios quiere hombres y mujeres valientes. Es la única manera que uno puede encontrar sus falencias, sus errores. Y diciendo, Señor, yo quiero procurar todos los días cambiar. Nadie te va a juzgar, todo lo contrario. Dios te va a esperar siempre con los brazos abiertos. Jonás tenía una misión muy importante. Era él el que Dios había escogido. Pero él estaba caminando en desobediencia. Hoy Dios, en este tiempo tan difícil, mi hermano, está necesitando de muchos hombres y mujeres que estén dispuestos a su obra. Que no pongan impedimento. Que si hoy Dios te envía a predicarle a una persona que te hizo daño, o que te fue desleal o lo que sea, vos podés ser ese profeta o ese profeta de Dios que Dios va a utilizar para predicarle a esas personas. Vos decís, bueno, pero hay más iglesias, hay más varones, hay más personas que puedan ir, pero Dios te eligió a ti. Tú eres la luz en medio de la oscuridad, el que puede llevar ese resplandor luz a aquellos que hoy están en tiniebla. Dios te ama. Eres, digamos, un tizón arrebatado del infierno para el Señor. Dios te arrebató de lo que estabas viviendo para darte vida y para que a través de tuyo se puedan convertir muchas personas. No hay tiempo. Hoy hoy es imperativo lo que tenemos que hacer nosotros de predicar la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que se están muriendo en el hospital. Ayer fui al hospital y era un caos. Hay muchas personas que se están partiendo de este mundo sin esperanza. Vos tenés amigos, tenés hermanos, quizás estás alejado de tu familia. Quizás te hicieron cosas muy feas en la iglesia y sufriste mucho desprecio o lo que sea. Pero el Señor te invita a dejar eso de lado, a romper las barreras que te apartan, a poder tener un acercamiento y que vos puedas ser un canal de bendición. No es difícil lo que Dios nos pide, pero sí nosotros tenemos que aprender a morir nosotros para que la gloria y el poder de Dios crezca en nosotros. Es un tiempo para
No buscar distanciamiento, todo lo contrario, es un tiempo para estar cercano. Porque eso que hoy no querés entregarle al Señor, o eso que no querés hacer en el Señor, puede ser el día de mañana algo que te perjudique para entrar al reino de los cielos, mi hermano, mi hermana. Por más cosas buenas que hayas hecho, por más cosas lindas que hayas podido hacer, pero si hay cosas que nosotros nos cuesta obedecer, eso puede ser nuestro retroceso en el plan de salvación del Señor. ¿Saben qué dice la palabra de Dios en el versículo 4? Que mientras ellos iban, porque algunos dicen, bueno, y queremos manipular a Dios. Entonces queremos que Dios haga cosas cuando Dios ya nos dijo qué cosas no tenemos que hacer. Entonces dijo Jehová, dijo Jonás, bueno, me levanto, me voy, me embarco y se terminó el problema. Pero no fue así. En plena embarcación algo sobrenatural comienza a acontecer. Algo que no era natural porque estaba el mar tranquilo. Era un viaje tranquilo, pero de la nada se empezó a levantar la bravura del mar. Las olas se empezaron a levantar, el viento empezó a azotar esa barca. Y los marineros que ya tenían experiencia en este viaje se dieron cuenta que era algo antinatural lo que estaba sucediendo. Y empezaron a entrar en caos, empezaron a entrar en pánico. Porque así empieza a suceder. Imagínate que esa barca sea tu familia y que vos vas en medio de esa barca y por una mala decisión tuya, tu familia se está perjudicando. Porque eso es lo otro que vos tenés que pensar, que no solamente te perjudicás vos, perjudicás todo tu centro familiar, perjudicás tu propio ministerio. Jonás dijo, bueno, ¿qué es más? Es mi vida y el que se afecta soy yo. No, se equivocaba. Porque por su desobediencia había un montón de personas inocentes en esa barca que iban a sucumbir por su mala decisión. Así vemos cuando personas de repente deciden retirarse de la iglesia o deciden de no congregar porque no coinciden que el pastor le diga que no es bueno hacer cosas incorrectas, buscan otras iglesias donde no se le exija tanto y sacan a sus familias. Y después vos empezás a ver hijos apartados, tomando malos caminos, cayendo en las drogas, en la diversidad sexual. Entonces nosotros tenemos que entender que en las decisiones que nosotros tomamos conociendo la palabra de Dios y sabiendo que vamos caminando en desobediencia, va a traer consecuencias. Jonás pensó que Dios lo iba a dejar pasar por alto, que iba a mandar a otro en su lugar. ¿Saben qué? Cuando uno decide apartarse, Dios te permite que te apartes. Porque algunos dicen, bueno, pero si Dios sabía, ¿por qué Dios no permitió que Jonás embarcara? Lo hubiera detenido antes que saliera. Dios ya le había hablado con claridad. Él sabía las consecuencias de su mala decisión. Como cuando uno se va a apartar, sabe que también tarde o temprano se traerá consecuencias. Y a veces, lamentablemente, las consecuencias las pagan aquellos que te rodean. Cuando uno toma una familia, cuando uno se casa, toma una responsabilidad delante de Dios con esa familia. Y también tenemos que rendir cuenta de cómo guiamos a nuestra familia. Por eso la palabra en esta tarde es, no te conviertas en Jonás. O saca tu Jonás de adentro y empieza a caminar en obediencia. Dios te ama, Dios te ama. Y Él no quiere que te pierdas, Él tiene grandes sueños, proyectos a través de tu vida. Él dice que quiso pasar desapercibido, porque eso es lo que uno pasa cuando uno se quiere apartar de Dios. Es como que de repente dice, bueno, yo no voy a hablar, voy a intentar ser como uno más. Total, nadie se va a dar cuenta. Pero Dios sí, porque Dios te escogió. Y Él te va a ir a buscar donde quiera que estés. Entonces, cuando se empezó a levantar ese viento poderoso en medio, dice que el barco se empezó a hundir y entraron en desesperación. ¿Viste? Cuando vos empezás, de repente empiezan a sacudirte con cosas en tu familia, vos empezás a decir, ¿qué está pasando? Y uno automáticamente o de forma sistemática analiza, ¿habré yo hecho enfadar a Dios? ¿Me habré equivocado? Y cuando uno sabe que hizo las cosas mal, sabe que es producto de la consecuencia de su desobediencia. Porque Dios te conoce y te va a hacer sentir siempre. Entonces dice la palabra de Dios que en medio de la mar, la barca empezó a ser azotada. Y todos intentaban mantenerse a salvo. Dice la palabra de Dios que Jonás dormía. Y que eso ya llamó la atención. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros. Mirá que cuando nosotros nos apartamos, empezamos a caminar
en desobediencia, hasta Dios va a usar personas que no nos conocen para predicar la palabra de Dios. Hasta un circunciso o una persona que no conoce a Dios te va a decir, a ver, ¿por qué no pedís vos a Dios? Capaz que a vos te va a escuchar. Hasta vergüenza a veces nos da decir, una persona que no conoce a Dios tiene más fe que nosotros. ¿Por qué no clamás a tu Dios? Quizá Él tenga compasión de nosotros. Alguien le estaba diciendo a Jonás lo que él tendría que haber hecho. Pero él sabía que lo que estaba viniendo era por desobediencia. A veces como padres, nosotros nos cuesta tomar decisiones en nuestros hogares. Y estamos entre el cariño que sentimos muchas veces por nuestra familia y el cariño que sentimos por Dios. Entonces ahí se hace un contrapunto, una cosa es lo que Dios quiere para mi familia y otra es lo que mi familia quiere. Pero si yo soy obediente, yo siempre voy a seguir la voluntad del Señor. Y quizás a veces te lleve a estar enfrentado con tu familia, pero ¿sabes qué? Tarde o temprano Dios te va a dar victoria. Dios te va a dar victoria. No te canses de hacer la obediencia de Dios. No te canses de hacer la voluntad de Dios. Como yo decía, muchas veces es fácil obedecer cuando mi corazón coincide con lo que Dios quiere, pero cuando mi corazón va al contrario a lo que Dios me pide, ahí es donde radica el problema de la dificultad. Y acá es lo que estaba pasando con Jonás. Él no coincidía que Dios quisiera aplicar misericordia contra este imperio, con esta ciudad. Él no coincidía. Nuestro corazón, dice la palabra de Dios, es un corazón engañoso. Es un corazón que nos engaña. Y no siempre tenemos que dejarnos manejar por el corazón. Tenemos que aprender a ser obediente a la voluntad de Dios. Porque si no, me transformaría como un niño caprichoso que solamente quiero obedecer en lo que yo quiera. Y yo tengo que obedecer a mi Padre en todo, dice la palabra de Dios. Y si en lo poco me fuiste fiel, dice la palabra de Dios, sobre mucho te pondré. Pero Jonás todavía no estaba preparado para tener esa conversación con Dios. Él dijo y tomó la actitud de un cristiano inmaduro, que ante la primera dificultad o ante el primer desacuerdo con su pastor o con su pastora, decide irse, buscar otro camino. Pero dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Y eso nos cuesta a veces, poner a Dios por encima de todo. Entonces terminamos abortando los propósitos de Dios. Y ministerios poderosos que podrían haber sido de gran bendición y se están perdiendo por la desobediencia. Dice que como él todavía no quería emitir juicio ni darse a conocer que era cristiano, dice que echaron suerte, dice que la suerte cayó del lado de Jonás. Entonces ahí reconoció él lo que estaba sucediendo y que eso que había venido era porque él estaba desobedeciendo a Dios. No es difícil lo que Dios te pide en esta hora, solamente que analices tu vida, qué cosas te están costando cambiar, qué cosas te están costando dejar, qué cosas todavía no podés entregar a Dios, qué cosas todavía te vinculan con tu pasado y cuando te vinculan que te llevan a retroceder en vez de avanzar. Hay muchas personas que tienen muchos deseos de servir a Dios, pero sus propias concupiscencias, sus propias falencias de su pasado no le permiten avanzar. A veces nos relacionamos con personas tóxicas que no nos edifican y no nos permiten avanzar o crecer en los caminos del Señor. Y capaz que el Señor desde hace tiempo te está diciendo que tomes otro camino, que tomes otro rumbo, pero vos persistís en mantener esas amistades que no te convienen, que no te aportan espiritualmente. Cuando tú decides incursionar, conociendo lo bueno, participar de fiestas, de baile, de bebida, conociendo la palabra de Dios. Entonces ahí es donde te pone a vos, te expone a vos a un lugar vulnerable. ¿Por qué? Porque estás bajo de la cobertura, estás fuera de la cobertura de Dios, te apartaste de Dios. ¿Y qué le pasó? Si él hubiera ido al lugar que Dios le había señalado, hubiera tenido un gran viaje. Un corto viaje, un viaje exitoso, porque Dios estaba con él. Pero cuando yo camino en desobediencia, Dios retira su cobertura y yo quedo expuesto a las intemperies de los peligros que pueden acontecer afuera. Cuando Moisés saca al pueblo hebreo para ir en busca de la tierra prometida, no era un viaje largo, era un viaje de poco menos de un mes, pero su desobediencia y su rebeldía contra Dios los llevaron a estar errantes durante 40 años y nunca alcanzaron las promesas del Señor. Por eso Dios no quiere que en este tiempo tú te pierdas. Dios quiere que seas obediente. Y si esta palabra te encuentra a ti apartado
o esta pandemia te sorprendió apartado, tu corazón alejado de Dios, no pierda más tiempo. Encamínate a la dirección que Dios te dio. Haz su voluntad. Reconoce tus errores. Pídele perdón a Dios. Pídele a Dios perdón por tus fracasos, por tus errores. Reconoce que has hecho mal. Y ahí vendrá la salvación para vos, para tu familia. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová de los ejércitos, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había aclarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y eso se aquietará, porque yo sé que por mi causa está venida esta gran tempestad. Si fueras un jefe de familia o una mujer que tiene la responsabilidad y que depende de ti la dirección de tu barco, ¿no irías en dirección a la que Jehová te emitió? ¿No dirías: Señor, yo sé cómo tengo que manejar mi nave y voy a ir en esa dirección? Si hoy el Espíritu Santo a través de esta palabra te lleva a hablarle a una persona que este tiempo está apartada de ti, ¿no irías? Si esa persona está internada en el hospital y tenés la posibilidad de ir a visitarle, tener oportunidad de entregarle la palabra al Señor, ¿no irías? Dependía de la salvación de miles de almas, pero él estaba dispuesto a quedarse con su orgullo, con su enojo, con su odio, con tal de no obedecer al Señor. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros aprovechemos este tiempo para podernos dar cuenta con el Señor, para analizar, para hacer un autoanálisis. ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Verdaderamente estoy practicando la palabra? ¿Verdaderamente yo soy lo que digo ser? ¿O estoy fallando? ¿Le estoy fallando a Dios? Recuerda esta palabra. Recuerda que aunque nosotros decimos: bueno, pero eso le sucedió a Jonás, quizás hay algo de Jonás todavía en nuestro interior. Hay algo que te cuesta cambiar. Hay cosas que están en tu interior y que todavía te cuesta olvidar. Inclusive dentro de la misma iglesia hay cosas que todavía te cuestan perdonar. Quizás te hicieron cosas feas, con justificación, aún dentro de los caminos del Señor. Pero el perdonar viene de parte de Dios, mi hermano. El perdonar. Y cuando tú sueltas perdón, te liberas del yugo de la esclavitud. Por eso, mi hermano, es tan importante que nosotros podamos ser obedientes al Señor. Aprovechemos esta palabra para volvernos a Dios. Pidámosle perdón a Dios por haberle fallado y por habernos alejado de Él, por haber sido imprudentes. ¿Saben qué hubiera pasado si Dios no hubiera reaccionado? Quizás Jonás hubiera muerto en desobediencia. Por eso Dios nos da una oportunidad de poder volver a su presencia. Decirle: Señor, yo te necesito. Sé que hay mucho todavía de mi vieja vida en mi interior, que hay muchas cosas que yo quiero cambiar, que hay cosas que me cuesta vivir en santidad, me cuesta no salir, me cuesta alejarme de las malas personas. Pero Dios, si te pide que te alejes, es por un tiempo, para que te recuperes, para que te fortalezca y para que luego le predique la palabra de Dios, para que seas un canal de bendición. Dios te va a usarte de gran manera, pero depende de ti, mi hermano, mi hermana. Transformémonos en esas personas que llevan palabra de salvación, en tu trabajo, en el lugar social donde te toca estar. Quizás vos mismo estás siendo piedra de tropiezo para otras personas. Y vos pensás que sí, bueno, pero mi decisión de no ir a la iglesia me afecta a mí. No, está afectando a un montón de personas, porque hay un montón de personas que dependen de ti, de congregar, de poder vivir una vida conforme. Escucha y medita. Pero no pienses que esta palabra yo la preparé para alguien en especial. No, es la palabra que el Señor me dio en esta tarde. Solamente obedece al Señor para que no te equivoques. Dice la palabra de Dios que Él mismo pagó el pasaje. Y así muchas veces nosotros hacemos. Nosotros ponemos de nuestra parte para equivocarnos. Y después, cuando vienen las consecuencias de nuestra necesidad, venimos a Dios y que Dios nos solucione el problema. Cuando nosotros mismos sabemos que vamos en dirección contraria a Dios. Porque muchas personas dicen: bueno, está bien, yo me equivoco, después pido perdón y ya está. ¿Saben que el viaje que eligió
Jonás fue un viaje de casi 4.000 kilómetros. Después le tocó mucho tiempo volver al lugar original donde estaba Dios. Porque él prefirió alejarse de esa manera. Y Dios no quiere que te alejes. Satanás quiere alejarte. Y alejarte cuanto más lejos estés. Para que simplemente seas un olvido para Dios. Pero Dios no te olvida de ti. No se olvida de la gloria que te dio. No se olvida del Espíritu Santo que depositó en ti. No se olvida de lo que tú hacías para Él. No se olvida cuando tú predicabas la palabra de Dios, cuando te subías a un púlpito y hablabas. Él no se olvida. Él no se olvida de sus escogidos. Sufre cuando desobedecemos. Por eso mueve diferentes fenómenos antinaturales para que podamos volver a Dios. Porque esta tempestad que vino no es algo normal, que la gente se muera. Porque Dios movió esta tempestad para que los que estén apartados puedan volverse a Dios. Para que busquen de Dios, para que entiendan que si las muertes los sorprenden en este tiempo y están apartados, no habrá salvación, por más que hayan hecho cosas buenas para el Señor. Por eso, encolúmnate con la dirección que Dios te dio. Aprovecha este tiempo para decirle: Señor, te necesito. Necesito volver a ti. Necesito volver a ti, Señor. Solamente depende de ti y de tu decisión. Si Dios permitió que escucharas este mensaje, es porque esta palabra Dios quiere alcanzártela a tu vida. Él te ama, Él te quiere, Él conoce tu nombre, Él conoce tus acciones. Él sabe que muchas veces somos dominados por el pecado, por los placeres terrenales, aunque no quisiéramos, pero hoy podemos decirle: Señor, yo quiero ser libre de esto y yo quiero seguirte. Hay personas que dicen: bueno, pero yo ya le dije, si no es la voluntad de Dios, que no surja. No, tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios. A veces sufrimos de forma innecesaria, cuando esos sufrimientos se podría haber evitado si simplemente hubiéramos obedecido la palabra de Dios. Nos terminamos alejando de nuestros hermanos, de la iglesia que Dios nos preparó para que nosotros nos refugiemos y congreguemos, por no poder superar circunstancias del pasado. Pero solamente depende de ti y depende de la decisión que usted tome, mi hermano, mi hermana. Por eso, en esta hora yo quiero orar por usted. Quiero orar para que su vida pueda volver a caminar conforme a la dirección que Dios le dio. Dios te ama y te está llamando. Y Él te preparó un viaje de regreso para que puedas volver a sus caminos. Vamos a orar. Y con esta oración vamos a estar terminando. Y si alguien más necesita oración, después lo vamos a poner acá en el grupo y estaremos orando personalmente. Quiero que cierres tus ojos. Y es una oración de regreso. El próximo miércoles vamos a compartir la oración de Jonás y cómo Dios le dio una nueva oportunidad para volver a empezar. Pero hoy hasta aquí te quiero compartir que puedas volver a Dios, que puedas decirle: Señor, yo me arrepiento de mis malas decisiones, me arrepiento de haberte fallado, me arrepiento de haberme equivocado. Yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero sin embargo insistí en hacerlo y hoy estoy viviendo esas consecuencias. Hoy quizás estás viviendo las consecuencias de tu desobediencia. Yo no te juzgo, porque el único que tiene el poder para juzgarnos es Dios. Solamente yo te digo: vuelve al principio, cuando Él te hablaba y tú ibas en dirección al quien te hablaba. Él te ama y Dios tiene poder para que tú puedas volverte a reencontrar con Él. Recuerda, las cosas maravillosas te van a suceder cuando estés alineado con la voluntad de Dios. Si no, vendrás o vivirás pequeños buenos momentos, pero serán efímeros, pasajeros. Pero la paz que Dios te da, aún en la adversidad, Él se va a glorificar. Dios te ama y Él solamente quiere que seas fiel. Y fiel es parte de obedecerlo. Lamentablemente, cuando Jonás oró, fue cuando ya estaba dentro de la paz del pez. Porque dice que vino un gran pez y se lo llevó, se lo tragó. Y estuvo Jonás, y ahí estuvo meditando. Pero podría haber evitado todo eso. Pero sin embargo, a veces como cristianos esperamos hasta las últimas consecuencias para darnos cuenta. Cuando estábamos en medio de la enfermedad o en medio de la aflicción, nos acordamos de Dios. Porque si ustedes se pongan a analizar la oración, que es algo que vamos a compartir el próximo miércoles, después que le pasaron un montón de cosas en el mar, se acordó del Señor. No cometas ese error. Hoy Dios te da una nueva oportunidad para que puedas volver a Él. Depende de ti.
Atesora esta palabra y haz un nuevo pacto con Dios. Señor Jesús, en esta hora yo he predicado tu palabra, Padre Celestial, y he compartido lo que tú has puesto en mi corazón. Señor, que tu palabra pueda llegar a cada corazón, Señor, y aquellos que hoy están apartados puedan venir en tu dirección, la dirección que tú le diste. Tú nos llamas, Señor Jesucristo, porque tienes una misión para cada uno de nosotros. Tienes grandes propósitos. Por eso te pido por la vida de cada uno de ellos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, para que se vuelvan de todo corazón a ti y que puedan hacer tu voluntad, Señor. En esta hora yo los bendigo. Bendigo tu palabra en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a caminar en obediencia, Señor, y hacer, Señor Jesucristo, una columna vertebral en la iglesia donde nos toque servir. Ayúdanos, Señor, a olvidarnos nuestros pasados y las cosas de nuestros pasados, que aprendamos a perdonar y a dar una nueva oportunidad. Te damos gracias, Padre, y transforma en este corazón de carne, en un corazón, Señor Jesucristo, Padre, que se vuelque por completo a ti. Te honramos y te glorificamos a ti, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos mis hermanos y estaremos orando por ustedes. Acá después nos van a poner los pedidos de oración y estaremos orando por cada uno de ustedes. Dios los bendiga a todos. Que la paz del Señor los acompañe. Bendiciones a todos.